noches, tenemos las 8 en punto. Estamos en vivo aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora la señal digital de Noticias Caracol. Y es un gusto saludarlos nuevamente. Me acompaña mi compañero en la Fuente Política, Nicolás Rojas. Nicolás, bienvenido a Sala de Prensa, un gusto. Camila, un gusto estar nuevamente con usted aquí en Sala de Prensa, hoy con un tema que interesa a todos los colombianos. Sí, si nos ven aquí a los dos sentados es porque vamos a hablar, por supuesto, de política, de la que sin duda alguna ha sido la noticia de la semana en materia política, porque el día que se eligió a la nueva fiscal general de la Nación, el día martes, muy temprano, un grupo de congresistas, de 7 congresistas de la Comisión Séptima del Senado, radicaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Después se sumó Norma Hurtado del partido de la U y con eso tiene ya la cifra ganadora, los 8 votos, la mitad más 1 para el inminente, hasta ahora inminente archivo de la reforma a la salud. ¿Por qué decimos hasta ahora, Nicolás? Porque ¿Falta la votación? Nos han enseñado nuestros jefes, maestros y la misma experiencia de la política colombiana es que es bien dinámica. Pues bueno, oiga, vamos a ver hoy, Nicolás. ¿Sabe qué frase me acuerdo de Pedro Viveros? Que en política solamente se puede hablar de lo que ya pasó. De lo que ya pasó. Por eso es que, de hecho, Nicolás, aquí hubo en el tema editorial una claridad, porque nos advirtieron, no digan que ya se archivó, porque está archivada el día que se vote y que llegue ahí a la comisión. Pero más allá de eso, vamos a ver si lo que dice el gobierno es cierto en materia de llegar a consensos en una nueva ponencia alternativa. Y por eso es importante hablar del componente técnico de la reforma a la salud. ¿En qué estaría dispuesto el gobierno a ceder? Que ha sido hasta el momento, después de casi un año de debate en la plenaria, o más bien en la Cámara de Representantes, un inamovible del gobierno. Saludamos hasta ahora a nuestros invitados en Sala de Prensa. Ramón Abel Castaño es médico, magíster y consultor en sistema de salud, y también al representante Heráclito Landines, es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas noches. Hola, María Camila, buenas noches. Un saludo especial a todos, a la audiencia y a mi compañero de esta sala de prensa. El doctor Ramón, quiero arrancar con usted preguntándole, hemos visto ya a lo largo de muchos meses lo que mencionaba ahorita, los puntos en los que el gobierno dice no me voy a mover. ¿Será que a usted le produce algún tipo de esperanza en materia política o de trámite de la reforma en el Senado que el gobierno diga que está abierto a consensos ahora que ya se ve con la soga en el cuello? Yo creo que entendiendo la intención del gobierno de tener el control directo de los 90 billones de pesos que representa la chequera de la salud, visto desde esa perspectiva, pues uno entendería que el gobierno tratará de hacer hasta lo imposible por pasar una reforma que le permita efectivamente tener ese control. De ahí a que se acepten inamovibles o que esos inamovibles impliquen perder el control directo de esos recursos, creo que ahí es donde está la discusión y donde hay que hacer los cálculos. A mi modo de ver, hay unos inamovibles muy importantes en la forma en la que el gobierno y su equipo técnico percibe el deber ser de un sistema de salud. Uno de ellos es que no debe haber un modelo de aseguramiento como el que tenemos hoy, sino un modelo en el que la gente está asignada a un CAP según el territorio donde resida. Y las clínicas y hospitales a donde los van a atender dependerán del lugar donde la persona resida, no del lugar donde la persona haya escogido que lo atiendan. Creo que ese es un inamovible importante porque esa lógica territorial que tiene la reforma, pues tiene ese elemento fundamental, sin duda alguna. Y es lo que ese inamovible es fundamental además para hacer posible el desarrollo de todas esas acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de detección temprana y de predicción que el gobierno ha predicado. Entonces creo que ahí hay unos elementos técnicos y de estrategia política que son realmente inamovibles para el gobierno, calculo yo. Representante Heráclito, usted que es muy cercano a los voceros del Pacto Histórico, al mismo gobierno, a los ministros, ¿qué tan viable o tan posible cree que pueda ser que el gobierno cambie algunos puntos técnicos en esta reforma? ¿Cree que está dispuesto a ceder? Yo creo que es el momento en que el gobierno debe sentarse con su equipo de ministros, con su equipo técnico y sentarse con los senadores en el Congreso y mirar detenidamente cuáles son los puntos de discusión. Yo creo que es un momento interesante para el trámite legislativo, en tanto que hay una
ponencia positiva, una ponencia alternativa y una ponencia de archivo. Pero quiero decirle a mi compañero de panel que es muy importante que los recursos públicos, los recursos de origen público de la salud de los colombianos tengan de alguna manera, como gestores públicos, desde el nivel nacional hasta el nivel territorial, un seguimiento, un monitoreo, una inspección, vigilancia y control. Y para eso tienen que actuar todos los organismos dentro del Estado para que esos recursos no se pierdan como se perdieron, por ejemplo, con el caso de Saludcop. No sé cuál es el modelo de EPS, cuál es el modelo de gestión actual, porque el modelo de gestión actual es el que está colapsando, no el que pretende imponer el presidente Gustavo Petro, no el que propuso el presidente Gustavo Petro al Congreso de la República, que es otro escenario. Y entonces la gente se queja, o algunos se quejan, o los amigos de las EPS, que queremos colapsar el sistema. No, señores, el sistema está colapsando ahorita y viene colapsando de hace muchos años. Recuerden Saludcop. Ese es el mejor ejemplo de lo que pasó con el mal uso de los recursos de la salud, construir infraestructura para ellos, de la integración vertical, y usar los recursos de la salud para otros temas, como por ejemplo construir canchas de golf en este país. Los recursos de la salud son de origen público y por lo tanto el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre. Que de hoy hacia atrás no ha habido tanto control y que debió hacerse más efectivamente, más eficazmente para evitar que se perdieran. Doctor Ramón, su respuesta. Tiene todo el tiempo el micrófono abierto para que sepan los dos. Yo creo que no hay ninguna duda que los recursos son públicos porque son producto de los recaudos de los impuestos generales y de los impuestos que pagamos las personas que estamos trabajando en el sector formal. De eso no hay ninguna duda. Lo que no está muy claro, porque no, digamos que no hay una razón técnicamente irrefutable para que ese control tenga que ser ejercido o bien por el sector privado, como lo es hoy, o por el sector público, como lo propone el gobierno. Lo que a mí sí me preocupa es que, aunque todas esas denuncias de corrupción que menciona el senador Heráclito pueden ser ciertas y muchas de ellas incluso ya han sido concluidas y cerradas, pues yo creo que cambiar el sistema por otro que tampoco va a resolver el problema de corrupción, pues me parece un riesgo demasiado grande, porque primero es un viraje supremamente abrupto en la estructura de un sistema de salud. En el mundo en general hay tres tipos de sistemas de salud, que son los que se parecen al sistema inglés, los que se parecen al sistema alemán, que se llaman el tipo Bismarck, y otro modelo que es como una mezcla entre los dos, que se denomina competencia gestionada. Ese es el modelo de Colombia. Y cambiar un modelo de competencia gestionada abruptamente hacia un modelo como el de estilo inglés, que es el que nos quiere implantar la reforma del gobierno, es un cambio demasiado abrupto, que fuera de que no va a resolver los problemas de corrupción, además de eso va a implicar un cambio de rumbo totalmente disruptivo que va a generar, que ya está generando unos problemas estructurales muy profundos y muy problemáticos. Ahora, lo de la crisis es cierto, este es un enfermo crónico que viene en decadencia desde hace mucho tiempo, pero es que estamos en un episodio agudo donde el enfermo está a punto de fallecer y eso ahí sí hay una diferencia crucial, o sea, el cambio en la tendencia, en los indicadores negativos, en las deudas, en las pérdidas, en los patrimonios negativos, etcétera, se ha profundizado durante este gobierno por decisiones que ha tomado el gobierno en términos de desfinanciar la UPC. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Este es el gobierno que más ha aumentado la UPC, querido doctor Ramón. En el 2021, por ejemplo, la UPC subió el 13% y la inflación estaba por encima del 10%. En el 2022 subió el 6% la UPC y la inflación estaba por encima. En el gobierno de Petro, en el 2022, se aumentó la UPC en el 16%, y la inflación estuvo en el 13%, es decir, hubo aumento real de 3 puntos, aumento real. En el 2024, aumento de la UPC en el 13% y la inflación en el 9%, es decir, otros 3 puntos reales. En el gobierno del presidente Petro hemos aumentado 6 puntos reales el valor de la UPC. Entonces no es cierto que lo estemos desfinanciando. No, porque no es cierto que se han agravado las crisis financieras en este gobierno. Si nosotros miramos, por ejemplo, las diferencias que tiene en torno a las deudas de Sanitas con Cruz Verde, que son de 400.000 millones de pesos, vienen desde 2019. No se le inventó este gobierno. En este sistema, en este modelo de gestión de intermediación financiera que defienden muchos, pero que defienden muchos porque es perfecto en Bogotá, o casi perfecto en Bogotá, porque aquí está la red de prestadoras de servicios, las IPS, más importantes, más especializadas del país. Pero no dicen nada, por ejemplo, de la salud en el Pacífico colombiano, en el Catatumbo, en Arauca, en el Caquetá, en Putumayo. Entonces,
es perfecto acá. Pero si miramos el Catatumbo, por ejemplo, Ocaña, Tibú, que tiene cerca de 400.000 habitantes, y si alguien tiene una enfermedad grave, cardíaca, que necesita una atención urgente de tercer nivel, tiene que irse por carretera al hospital más cercano que quede en Cúcuta, a 6 horas en carretera, si la carretera no está bloqueada, o a Bucaramanga a 7 horas por carretera. Entonces no nos digan que el sistema hoy es perfecto, no nos digan eso. Cuando aún más se ha demostrado en estos 31 años de la Ley 100 que se han liquidado, que se han intervenido o que han sufrido muchos riesgos de corrupción, cerca de 130 EPS que se han liquidado. Entonces no nos digan que este mundo es perfecto. Si el mundo es perfecto, No, el para nada sistema de perfecto, salud, sin no duda. tendríamos la crisis que Partamos de un tenemos. supuesto. Y entonces a la gente no le gusta que hagamos cambios porque la gente siempre y los sistemas son reacios al cambio. Dicen, no, el Estado no puede tocar los 90 millones, pero sí los particulares. ¿Por qué los particulares sí pueden administrar los recursos y no el Estado, que es el competente? Para eso tenemos este contrato social, para que administre lo que es de todos. Y lo que es de todos son los recursos públicos, comenzando por los recursos que van a salvar la vida de los colombianos, que son los recursos de la salud. Entonces, por ejemplo, querido doctor Ramón, este es el momento de la historia del país donde tiene el mayor crecimiento el presupuesto general de la nación para la salud, por encima de otros sectores de la administración que en otros tiempos, por ejemplo, tenían más recursos públicos. Entonces creo que hay que reconocer esto en el gobierno. En estos 2 años... De acuerdo, pero venga, le voy a hacer una claridad importante. Es que comparar el crecimiento de los recursos de salud con el crecimiento del IPC es una comparación incorrecta, porque normalmente en todos los sistemas de salud del mundo el gasto agregado en salud siempre crece por encima del IPC. Entonces la razón correcta que hay que evaluar es cuánto crece realmente la demanda de servicios de salud por el envejecimiento poblacional, por la mayor cantidad de enfermedades crónicas. Déjeme, yo termino. Claro, yo ya lo escuché, espéreme, representante, por la mayor incidencia de enfermedades Ramón, crónicas. que lo escuchamos a usted y ya usted le responde. Doctor Ramón, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, entonces, los gastos agregados en salud siempre crecen por encima del IPC. Y solo le voy a dar el ejemplo del último año, donde el IPC fue, como usted lo mencionó, el 10%, algo así, y el gasto y la asignación para salud creció al 12.01. Pero ¿sabe qué? 2 y pico puntos de ese crecimiento fueron tecnologías nuevas que no estaban en la UPC, que se incorporaron a la UPC. Eso no lo reconoce el IPC. Segundo, fuera de eso, le quitan 5 puntos a la UPC para dedicarlo a los equipos territoriales que no necesariamente tienen que hacer actividades relacionadas con las atenciones individuales que hoy manejamos. Entonces, tampoco es cierto que el gobierno de la Colombia humana le ha dado los mayores incrementos a los recursos para salud. En comparación con el IPC, eso es cierto, como usted bien lo dice, pero es que ese no es el punto de comparación. En periodos anteriores ha habido incrementos que han reconocido el incremento real de la demanda, el incremento real en los precios, que es verdaderamente el comparativo sobre el cual hay que analizar esos incrementos de precios. El otro punto, para terminar respondiéndole a sus planteamientos, el problema de acceso en las zonas remotas es un problema de cualquier sistema de salud. Ese problema no lo creó este sistema de salud. Todas las zonas remotas de todos los países del mundo tienen que recorrer distancias para llegar a centros de alta complejidad, porque la alta complejidad no se distribuye en las zonas remotas. Si usted pone un hospital de cardiología en Tibú para que ese paciente no tenga que recorrer 6 horas o 9 hasta Bucaramanga, pues ese hospital va a tener una pésima calidad, porque van a atender no sé cuántos infartos en el mes, los van a atender muy mal atendidos, porque esos médicos no van a estar atendiendo infartos todo el tiempo. Yo, si fuera paciente de Tibú, preferiría que me llevaran a un hospital donde tengo una garantía de calidad mucho mayor, porque están los médicos todo el tiempo ejerciendo ese tipo de medicina de alta complejidad. En ningún país del mundo tienen la lógica de poner servicios de alta complejidad en las zonas remotas. Y un último puntico, los que criticamos el sistema, la reforma, perdón, que está planteando el gobierno, no estamos defendiendo, no somos defensores de oficio de las EPS. Por favor, evitemos ese estigma, porque creo que no contribuyen nada al debate. En mi posición clara, yo tengo la claridad de que el sistema sí hay que reformarlo, pero esta reforma que nos está proponiendo el gobierno va a terminar empeorando los problemas que pretende resolver. Y finalmente, el discurso del derecho a la salud y de la inspiración, inspirado en la protección y en la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, va a terminar siendo todo lo contrario, porque no va a tener cómo controlar los gastos y ese costo y esa tendencia creciente al gasto agregado en salud. Representante Heráclito, cortica su réplica porque les tenemos más preguntas. De hecho, aquí la gente también está planteando cuestionamientos. Muy bien. Es el gobierno del Pacto Histórico, que es una confluencia de diferentes partidos, no de Colombia Humana, no solamente Colombia Humana. Perdón, sí, gracias por la corrección. En el caso de que aumentó, pero estuvo cerca porque las nuevas tecnologías,
Entonces, en el gobierno de Duque, con ese argumento, decrecieron los recursos para la salud. Si la inflación fue del 13 y se aumentó el 3% la UPC, decreció en términos reales la plata para la salud vía UPC en 10 puntos. Fíjese usted, bajo ese argumento, en el 2021 y en el 2022 decreció en 6 puntos, mientras que acá creció por encima de la inflación 3 puntos en el 2021, y 3 puntos en el 2023. Perdón, 3 puntos del 2022, 3 puntos del 2023. Dice un cambio fundamental. Allá decreció y aquí creció. Y creo que es muy importante aclarar, por ejemplo, que una zona del país con 400.000 habitantes merece un hospital de tercer nivel. Pero hoy, cuando las EPS le deben a la red pública hospitalaria datos de las propias EPS, a la Contraloría General, 11 billones de pesos de deudas acumuladas, entonces está el sistema afectando directamente a lo público, que es a la red pública hospitalaria, a los hospitales de este país. Y si a usted no le parece interesante y conveniente que existe un hospital de tercer nivel entre Ocaña y Tibú, donde hay 400.000 habitantes, entonces, ¿cuál es? Que se vengan a Bogotá, que se vayan a Bucaramanga cuando tengan cualquier dolencia. Yo creo que hay que pensar en los territorios, y esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro, fortalecer lo público para llevar la salud a todos los colombianos en todos los rincones del país, no en la 127 con séptima en Bogotá. Para mencionarle, tenemos las 8:16 minutos y tenemos a varias personas a esta hora comentando, sintonizando aquí sala de prensa. A Maribel, que comenta sobre lo que ustedes han dicho sobre el sistema de salud, Alejandro Durán, a JK, a Luis, mejor dicho, a Carlos Maecha, y pues me abstengo de leer algunos comentarios porque el tema genera igual mucho debate sobre lo que ustedes están diciendo. Nicolás, su pregunta sobre puntualmente el sistema de salud y lo que propone la reforma. No, lo claro acá que hemos visto es que el problema es de plata, de caja. ¿Cuál es la solución más salomónica en este momento desde la experiencia de los dos? El giro directo sí puede subsanar esas grietas que en este momento tienen los hospitales públicos y sí podría ayudar a tener hospitales de tercer nivel en lugares apartados para que, por ejemplo, una persona en San Martín Meta no tenga que viajar hasta Villavicencio, pongamos un caso regional, para tener esa atención en salud. ¿Los dos modelos sí lo plantean o sí lo pueden materializar? Doctor Ramón. Lo que ha pasado en estos 30 años... Empecemos con el doctor Ramón, que usted acaba de hablar, y ya los dos van a responder la pregunta. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Miren, el tema del giro directo no tiene discusión. Hoy en día existe en el régimen subsidiado y funciona bastante bien, pero es que hay que separar, Nicolás, el giro directo. Una cosa es pagar, desembolsar el pago de los servicios, y otra cosa es garantizar que ese gasto que se está autorizando para pagar sea realmente el que debe ser. Y ahí hay una confusión grande. En muchos debates tendemos a confundir esas dos cosas como si fueran lo mismo. En el caso del régimen subsidiado, donde ha funcionado el giro directo, tenemos mucho que aprender, porque ahí están las EPS tratando de hacer que los gastos que se autorizan, las atenciones a los pacientes que se autorizan y que se ejecutan, se hagan de la manera más racional posible, sin desperdicios, tratando de que la platica alcance hasta el final del periodo. Y eso implica, ojo con esto, senador, porque yo sé que usted me va a criticar ese punto, eso implica que no todas las personas tienen que tener acceso a todos los servicios inmediatamente. En ningún país del mundo pasa eso, ni en Canadá ni en Inglaterra, que son países modelos para este gobierno. Allá también las personas tienen que esperar para procedimientos selectivos. Bueno, pues lo que hacen las EPS hoy en día es esa ingrata labor de tratar de controlar los gastos para que la plata alcance, y el giro directo pues simplemente resuelve la última parte del proceso, pues cuando ya se va a pagar, pero garantizar que lo que se paga es suficiente en comparación con que la plata disponible es suficiente para lo que se autoriza, pues ahí es donde está el rol, que hoy se llama EPS, pero el día de mañana lo tienen que poner. Esa función no puede desaparecer. La función que le están dando a las gestoras de salud y vida en el proyecto de reforma, aún después de la versión que le hicieron de las modificaciones que le hicieron para la ponencia de tercer debate, esa función de las gestoras de salud y vida no va a tener el mismo efecto en controlar ese gasto, porque esa figura de los convenios de desempeño que crea esa ponencia de tercer debate es todavía muy débil, no le da las herramientas suficientes a la gestora de salud y vida para ejercer esos controles para que la plata alcance. Entonces,
ese espejismo de que con el giro directo vamos a resolver y los hospitales van a tener caja, seguro que sí la van a tener los primeros 3 meses o los primeros 4 meses, pero de ahí en adelante, cuando los recursos se agoten porque nadie está controlando la eficiencia del gasto, pues no va a servir de nada el giro directo porque no va a haber recursos para girar. Representante, su respuesta. Vea, hoy el sistema está en crisis y hay que hacer cambios. Y si el sistema está en crisis con el modelo actual, hay que hacer unos cambios donde los recursos públicos sean administrados de tal manera que se protejan y que vayan donde tenga que ir. En el modelo actual, el modelo vigente que está en crisis, las EPS comenzaron a invertir recursos públicos de la salud en infraestructura, en clínicas privadas, en clínicas de esas EPS. Y por el contrario, dejaron de pagarle, le deben 11 billones de pesos a la red pública hospitalaria. Ellos se centraron, por ejemplo, en una gran ciudad como Bogotá, las EPS, en atender solamente régimen contributivo y le dejaron, por ejemplo, a la EPS de Confacundia y Cundinamarca atender algunos de régimen subsidiado en Bogotá y a la EPS de Bogotá, Salud Capital, para atender al régimen subsidiado. Porque el tema central es que para las EPS es más visto esto como un negocio. La gestión de los recursos públicos de la salud es un negocio y así tiene que ser para los particulares. Pero si nosotros, desde el Estado, desde todos los escenarios del Estado, se vigilan los recursos y se invierten bien, por ejemplo, como decía Nicolás, ¿por qué al hospital de Kennedy le deben unos recursos importantes? ¿Por qué no los giramos directamente y que se auditen paralelamente esos recursos? ¿Por qué simplemente tenemos que enviarlos hoy en el modelo actual o se están enviando en la mayoría de los casos a EPS y estas EPS no le pagan a la red pública hospitalaria? ¿Por qué? Ahí están. Porque tienen otros escenarios y lo ha demostrado la historia. De 156 EPS quedan 26 y no todas cumplen, entre otras cosas, con las reservas técnicas para atender a los pacientes, para atender a los proveedores en caso de crisis o liquidación y a sus trabajadores. ¿Dónde están esas reservas técnicas que dice la Contraloría, que son cerca de 13 billones de pesos? ¿Dónde están los recursos que le deben a la red pública hospitalaria de 11 billones de pesos? ¿Dónde están las deudas con los que le suministran los medicamentos? Como Sanitas a Cruz Verde de 400 mil millones de pesos desde el 2019, no de ahorita, no del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces creo que es importante que todos los colombianos sepamos que tenemos que hacer un cambio en este momento, pero siempre los cambios tienen opositores. Siempre hay unos intereses particulares que no quieren cambiar esos intereses y por lo tanto defienden el modelo actual. Y creo que el modelo actual, Camila y Nicolás, tiene que llegar donde están los colombianos. Una región de 400.000 habitantes no merece un hospital público porque las EPS no construyeron una clínica de tercer nivel en esa región del país que tiene 400.000 habitantes. ¿Por qué las construyeron solo en Bogotá? ¿O en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla? ¿Por qué no allá? ¿O por qué sí construyeron una clínica en Cúcuta y no allá, por ejemplo? Sí. Bueno, tenemos las 8:23 minutos, Nicolás, y también tenemos varios comentarios hasta ahora por TikTok, de Gómez Néstor, de Leoparda, de David Hostos, de John Freddy, de Marcel Líbano, también de David Antonio Vargas. Un saludo para todos ustedes. Yo les tengo una pregunta a los dos también, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y ante el difícil panorama de la reforma a la salud, que decimos es un inminente archivo porque sí o sí, representante Heráclito, por ley quinta se tiene que votar la ponencia de archivo al inicio y parece que tiene los votos hasta ahora. ¿Qué de todo esto se podría implementar por decreto? Que es una opción que ya el mismo presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa con el ministro de Salud. Doctor Ramón. Bueno, yo creo que implementar por decreto se pueden los equipos de salud territoriales, la formalización del recurso humano, siempre y cuando haya los recursos, obviamente. Muchas de las acciones relacionadas con los determinantes de la salud no necesitan una reforma. Sin embargo, como insistía al principio, como señalaba al principio, todo este tema de la reorganización de la afiliación de las personas, ya no por EPS, sino por el territorio donde viven, eso realmente es un cambio fundamental que requeriría una ley para cambiar ese modelo. Ahora, con la perspectiva de que todas las EPS se vayan colapsando y se vayan trasladando a la nueva EPS y quedara la EPS como única EPS del territorio nacional, pues de pronto terminarían pudiendo hacer eso de darle esa organización por territorios
al sistema de salud, sin necesidad de una ley. Pero la nueva EPS no está en capacidad de recibir toda esa población, ya lo presentó claramente el presidente de la nueva EPS, Aldo Cadena, lo dijo claramente ayer, la EPS está quebrada y tiene unas pérdidas acumuladas el año pasado de 400.000 millones de pesos a cierre de 2023 y no tiene cómo recibir toda esa población porque tendría que capitalizarse para poder tener la reserva técnica necesaria para soportar esa nueva población y no tiene el recurso. Entonces, por lo menos de aquí a diciembre ya no está en el presupuesto general de la Nación. No sé si el gobierno logre incluir en el presupuesto para el 2025 los 6, 8 billones que van a necesitar la nueva EPS para capitalizarse y poder seguir con ese plan B de decretar la ley, de decretar la reforma a base de decretos reglamentarios. Yo no creo que ese sea un escenario muy viable, pero de todos modos va a ser muy perjudicial para la gente. Y créanme que mi planteamiento, y lo insisto, que lo he dejado claro hoy, no es para defender el sistema actual. El sistema actual necesita una reestructuración fundamental y parte de esa reestructuración es hacer que los recursos alcancen. Pero como usted plantea, representante Heráclito, si la respuesta es eliminar, si ustedes están contando con que al eliminar la GPS se van a quitar ese problema y por fin la plata va a alcanzar, pues se van a llevar una terrible sorpresa y por ahí derecho nos van a causar un daño enorme a todos los colombianos, porque ahí no está el problema. Ahí están los gastos, ahí están los estados financieros que muestran que los gastos agregados por año a año están siendo superiores a los ingresos, a una siniestralidad del 102, del 103%. No hay ninguna aseguradora que aguante así. Quitando las EPS no van a resolver nada. Hay que buscar otra solución porque el problema lo están enfocando donde no es y por lo tanto, si el diagnóstico es incorrecto, la solución va a ser peor. Al enfermo crónico que usted llama, doctor Ramón, lo escucho, representante Heráclito, sobre el riesgo o la viabilidad de aplicar, implementar puntos de la reforma por decreto. Yo creo que es importante aclarar que el tema no es acabar las EPS, sino transformarlas, que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es identificar a los pacientes y administrar de alguna manera el concepto del riesgo de los pacientes. Pero porque se han dedicado o se dedicaron muchas EPS. Representante, pero venga, respóndame, es que nos quedan literal 5 minutos. Entonces, respóndame la pregunta sobre, yo creo que sí. Sobre el tema de, yo creo que es importante que avancemos desde este gobierno en promoción y prevención y avancemos desde este gobierno en concurrencia con departamentos y municipios en la infraestructura pública hospitalaria. Es decir, que se fortalezcan tanto los hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel en todo el país y que se obligue a sí mismo en el escenario actual a que las EPS contraten y le paguen a la red pública hospitalaria de Colombia, que no lo están haciendo, que le ven 11 billones de pesos. Cuando esto funcione, se fortalece lo público y se fortalece la presencia de los prestadores de servicios, que son las EPS públicas, en las regiones que hoy no lo están haciendo. Allá en los municipios apartados, allá en Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en el Chocó, en La Guajira, hace presencia es lo público. Y tenemos que fortalecer más lo público para que haya una atención cercana con los ciudadanos, en promoción y prevención, y además, en el segundo lugar, fortalecer el giro directo con auditorías simultáneas para que se pague efectivamente los servicios prestados. Sí, muy valioso ese análisis, representante, pero digamos, al priorizar lo público, no se estaría marginando un sector privado que ha colaborado a construir de una manera muy fuerte 30 años. El sistema de salud, digamos. Claro, no se está tal vez satanizando un poco lo que ha hecho el sector privado y se le está dando toda la responsabilidad del problema del sistema, cuando antes estuvimos en un sistema público que la historia dice poco funcionó. Yo creo que hay que mirar doctor Ramón, la gestión de los recursos públicos con respecto al costo-beneficio en detrimento de lo público. Lo público tiene que fortalecerse. Por ejemplo, de la 26 hacia el sur de Bogotá, donde viven los más pobres en esta ciudad, hay cerca de 250 IPS, pero hacia el norte hay más de 2.500. ¿Por qué no están en el sur de Bogotá? Porque los sectores de los estratos más altos viven hacia este lado de la 26. Entonces creo desde acá que hay que fortalecer lo público, no en detrimento de lo privado, reconocerle y pagarle lo que ha prestado el servicio público, 11 billones de pesos, red pública hospitalaria. ¿Por qué las EPS no le han pagado, pero a sus propias IPS sí le pagan las EPS? ¿Por qué a la red pública hospitalaria no? La
la deuda, la cartera, lo dicen las EPS, es con lo público, no con sus propias IPS. Entonces, fíjense el escenario, no es una lucha entre unos y otros, es reconocer la función que hacen los centros de salud, los hospitales, en todas las regiones del país y en el sur de Bogotá, por ejemplo. Y en el sur de Bogotá, donde no hay esa extensión, que ahí está de la 26 hacia el norte. Pero si le soy sincera, representante, eso que usted dice, esa valoración, hay que trasladársela al ministro Jaramillo porque sí hay un lenguaje hostil en contra de las EPS puntualmente, que bien dice usted, puede que tengan focalizado los puntos de prestación de su servicio, pero finalmente prestan un servicio a millones de pacientes. Doctor Ramón, ya estamos llegando al final de sala de prensa y haciendo un comentario un poco más, o más bien un análisis más político de lo que se viene, que finalmente es lo que determinará el futuro de esta reforma. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Y cómo cree usted que el archivo, eventual archivo, puede afectar la propuesta del presidente Gustavo Petro, que dice, insistirá pues en ella hasta el fin de su mandato? Bueno, yo la verdad soy más técnico que político, pero toda esta situación de esta última semana ha sido una experiencia fascinante, una montaña rusa, digámoslo así. Yo vuelvo a mi planteamiento inicial en el sentido de que el gobierno del pacto histórico, corrijo, pacto histórico, tiene un interés muy, como cualquier gobierno que quiera perpetuarse en el poder, eso es ciencia política básica, pues tratará de controlar los recursos públicos y las nóminas del Estado lo mejor posible para poder reelegirse y perpetuarse en el poder. Eso no tiene nada de malo, así es la democracia. Lo que quiero señalar es que un mecanismo muy poderoso para lograr eso, pues sin duda es lograr el control directo de los recursos públicos. Entonces, yo no sería tan optimista de decir que el control directo de los recursos públicos es para garantizar la transparencia y la cero corrupción en su manejo, más bien lo veo como una estrategia política para perpetuarse en el poder y eso pues tiene obviamente sus consecuencias. Yo francamente no creo que ese sistema que propone el gobierno va a terminar con la corrupción, va a seguir habiendo corrupción. Entonces, un sistema que se nos vendió con el tiquete de que íbamos a acabar con la corrupción, finalmente no sirvió para eso y fuera de eso nos dejó en una situación peor. Yo creo que el cálculo político del gobierno es tratar de cogerlo como sea. Vienen las recusaciones, vienen las dilaciones, vienen el manejo de los quórums, todo eso que el representante Heráclito conoce mejor que yo porque está en el legislativo, pero yo creo que Sí. la pelea todavía no ha terminado, como ustedes lo decían al principio, hasta que no se vote. Hasta la sesión. Bueno, vamos a terminar con claramente su réplica, representante Heráclito. Sí, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un periodo de 4 años. Ese es el marco constitucional que lo rige. Y el presidente ha dicho, deberá continuar con estas propuestas de cambio para el país, con un gobierno que comparta nuestras ideas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque además, querido doctor Ramón, las propuestas de las reformas en el Congreso fueron las propuestas incluidas en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y por las cuales los colombianos votaron. Pues por eso la apuesta del presidente Gustavo Petro de llevarlas al Congreso, de discutirlas y aprobarlas. Yo creo que es un momento importante para el país en el sentido de hacer esas grandes reformas. El país lo requiere. El modelo actual de salud está en crisis, acumulado hace muchos años. La crisis de carteles de los pañales de enfermos que no existían, de mujeres embarazadas que no existían, y todo lo cobraban en este país. El cartel del SIDA, el cartel de varias enfermedades en muchas partes de Colombia. Eso no está bien y eso nunca ha estado bien. Lo que pretende este modelo es llevar la salud a los colombianos, a todos los colombianos en todas las regiones del país. No solamente que se concentre en 4 ciudades la atención de buena calidad para algunas personas y no para todos los colombianos como debe ser el derecho. Y yo creo que el presidente Gustavo Petro insistirá y debe insistir en estas reformas porque es su propuesta que le hizo a los colombianos y que los colombianos lo acompañaron y lo votaron. La mayoría. Y en tanto fue elegido, es el presidente de todos. Y es obligación legal y constitucional cumplir con su programa de gobierno que está condensada en el plan de desarrollo y las reformas que se han presentado al Congreso. Entonces, las 8 de la noche, 34 minutos, y de esta manera cerramos sala de prensa. Doctor Ramón Abel Castaño, mil gracias por habernos acompañado, e igualmente a usted, representante Heráclito. Fue un gusto tenerlos y escuchar sus posiciones. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, doctor Heráclito, también una feliz noche para todos. Y también Camila y Nicolás, muchas gracias. Ustedes que son la nueva cara de Caracol, que me gusta mucho ver gente joven, eso significa un cambio.
Un saludo al doctor Ramón y a toda la audiencia de Caracol. Gracias, Muchas representante. Gracias, doctor. Y también les damos las gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, a través de todas las plataformas digitales. Como ve usted, Nicolás, entonces el tema es bien polémico y se divide en esas posturas que, si bien tienen razón en que el actual sistema es un enfermo crónico, hay quienes no coinciden con que la reforma a la salud que plantea el gobierno sea precisamente la solución. Sí, me quedo con algo que dijo el doctor Ramón Abel Castaño, es que la plata no está alcanzando. Tal vez en este problema no es de quién la está manejando, sino de dónde está saliendo y cómo se está administrando. Esa es la discusión. Fue un gusto acompañarlos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.